que está con nosotros por primera vez en el día de hoy. Esperamos que eso se repita. Frecuentemente estamos aquí, todos los domingos. Damos la bienvenida también a las personas que están integrándose en este momento a la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Estamos gozosos de que puedan estar con nosotros compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a empezar nosotros inmediatamente al estudio de la palabra del Señor. Hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Nosotros la semana pasada vimos un pasaje muy contundente en referencia a lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Fueron tan contundentes las declaraciones del Señor Jesucristo que los líderes religiosos, por la declaración que hizo el Señor Jesucristo, querían matarlo, porque Él en sus declaraciones estaba dejándoles a ellos claramente dicho que Él es igual a Dios, o sea que Él es Dios. El Señor en su testimonio presentó 3 testigos la semana pasada que daban testimonio acerca de Él. Vimos que Él presentó el testimonio de Juan el Bautista, que habló acerca de Jesucristo. Y Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vimos el testimonio que Él presentó de Dios Padre, el cual decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vimos que presentó también el testimonio de las Escrituras. Aquellos líderes religiosos escudriñaban las Escrituras fervientemente, y las Escrituras, el Señor Jesucristo le dice que ellas son las que dan testimonio de Él. O sea que las Escrituras es el tercer testigo. Ellos, siendo estudiosos de las Escrituras, debieron haber entendido que las Escrituras, el tema central de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Pero ellos no lo reconocieron. Ellos no entendieron el tiempo, el lugar, el día de su visitación. Jesús también afirmó su deidad, declarando que Él tiene poder, tiene autoridad de hacer cosas que solamente tiene autoridad Dios de hacerlas. Una de estas era autoridad y poder sobre la vida y la muerte. Y dimos 3 ejemplos acerca de casos en los cuales el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Vimos primeramente el caso de la hija de Jairo, que Él resucitó de los muertos. Vimos el próximo caso, que fue el caso del hijo de la viuda, que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y el tercer caso, que fue el caso de su amigo Lázaro, que Él resucitó de los muertos. Y por último, vimos también que como Dios, otro atributo que le pertenece a Él es ser el juez de todas las cosas. Dijimos que en el día de hoy nosotros tenemos oportunidad de salvación para todo aquel que en Él cree. Hoy Él es tu Salvador, hoy es el día de salvación, pero aquel día, aquel que lo rechazó, aquel que no lo aceptó, Él será el juez de toda la humanidad. Hoy nosotros vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Juan y vamos a comenzar el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, a los primeros 11 versículos del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Aleluya. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos,
y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Ahora que vamos a entrar en el estudio de tu palabra, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada uno de nuestros corazones, que nos dé la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, una palabra de bendición, una palabra de que nos fortalezca, Padre Santo, Señor, y que el nombre de tu Hijo amado sea glorificado esta noche entre nosotros. Todos te damos gracias, Señor, por todo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vemos acá que donde quiera que el Señor andaba, lo seguía una multitud debido a los milagros que él estaba realizando. El número de personas que lo seguía estaba aumentando. Él iba por donde quiera que el Señor andaba, él iba sanando a los enfermos. Vimos el ejemplo de aquel paralítico de Bethsaida, a que él sanó, pero él hizo muchas más sanidades. Donde quiera que él iba sanando gente, y la gente entonces le seguía porque él sanaba a los enfermos. Mucha gente le seguía para presenciar lo que el Señor estaba haciendo. Vemos este evento no solamente Juan lo presenta, sino que los otros evangelios, cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, también presentan este evento en el cual el Señor Jesucristo le dio de comer a esta gran multitud. Yo creo que con esto el Espíritu Santo está dejándonos a nosotros saber que Él quería que cualquier persona que agarrara y fuera a leer los evangelios se encontrara con este episodio, que recibiera esta información, que recibiera esta enseñanza acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo al darle de comer a esta gran multitud que estaba allí hambrienta. En los otros evangelios se nos dice que los discípulos fueron al Señor Jesucristo y le hablaron acerca de que despidiera a esta multitud porque estaba hambrienta, para que ellos fueran y buscaran y compraran de comer. Y Jesús les respondió a los discípulos que démosle nosotros, denles ustedes de comer. Y el ministerio de Jesús, las cosas que él hizo, todo lo que él hizo durante su ministerio tenía un propósito. Juan dice que Jesús va a Felipe para probarlo. Él va a Felipe para probarlo, sabiendo lo que él había de hacer de antemano. Y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Felipe, que tal vez es la persona que está encargada de la logística. Felipe tal vez había recibido el estatus de cuenta, el reporte financiero de Judas, que era el tesorero, y le responde al Señor Jesucristo, 200 denarios no son suficientes para darle de comer a tanta gente. Dice que eran 5,000 varones, pero se entiende, se especula que si se añaden las mujeres y los niños, esta multitud podía alcanzar entre 10 a 15,000 personas. O sea que era una gran multitud. Felipe le responde que 200 denarios no eran suficientes. Un denario era el equivalente a un día de pago para un jornalero. O sea que 200 días de pago de un jornalero no eran suficientes para darle a tanta gente de comer, ni siquiera un poquito de comer. Dice Felipe que era suficiente para darle con esa cantidad de dinero. Jesús pide que se haga algo que no está dentro de la capacidad de los discípulos hacer. Él le está pidiendo algo a los discípulos que hagan, que es algo imposible dentro de sus posibilidades. Vemos a Felipe que él apunta a la limitación de lo financiero, de lo económico. Él dice que no hay suficiente dinero. Muchas personas a veces piensan que el problema que tienen es que no tienen suficiente dinero. Y piensan que si tienen suficiente dinero, todos sus problemas van a ser resueltos. Esa es la mente de muchas personas. Pero los ricos también tienen problemas. Y muchas veces los ricos tienen muchos más problemas que lo que tenemos nosotros. El rico se enferma como se enferma el pobre. El rico muere como muere el pobre. O sea que los problemas no son solucionados por el dinero. Vemos a Andrés. Andrés había sido el primer discípulo de Jesús. Andrés, la Biblia no nos dice mucho acerca de Andrés. Él es hermano de Simón Pedro, pero Andrés nosotros lo vemos constantemente llevando a gente donde el Señor Jesucristo. Vimos que él fue que llevó a Pedro donde el Señor Jesucristo.
Ahora vemos a Andrés que está recorriendo la multitud y se encuentra con un niño que había empacado su merienda, había empacado su almuerzo. Y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero esto no era gran cosa. Estos panes no son los panes que nosotros de donde venimos conocemos, los panes que hacen para los tiempos de Navidad que le llaman teleras. Estas no eran teleras. Estos eran unos panecillos pequeños, eran para una merienda de un niño. Él tenía 2 peces y estos no eran peces grandes, no eran tunas. Estos eran más parecidos tal vez a sardinas o algún pez parecido a la sardina. Era el equivalente a una merienda, un almuerzo para un niño de aproximadamente 10 años. Unos pececillos. Y Andrés le responde, ¿mas qué es esto para tanto? O sea que la respuesta de Felipe y de Andrés es que no hay suficiente dinero, no hay suficiente comida. Ambos piensan en cuáles son sus limitaciones. Ambos piensan en lo imposible de la misión, de la encomienda que Jesucristo quiere que ellos hagan. Pero no importa cuál sea la imposibilidad, no importa cuál sea la limitación, si Jesús está en la ecuación, las cosas son posibles. Jesús es la respuesta a las imposibilidades, a las limitaciones que nosotros tenemos. Amén. Jesús, incluso, nosotros vemos que Él, si era necesario hacer llover pan del cielo, Él tiene el poder de hacer llover pan del cielo. Incluso Él hizo eso durante 38 años en el desierto, 6 días a la semana, para darle de comer a la nación de Israel. Pero Dios muchas veces pide a que nosotros hagamos cosas que son imposibles. Vemos aquí la disposición de este niño. Este niño, nosotros podríamos deducir que había escuchado el mensaje de Jesús y lo que él lo hizo procediendo de acuerdo a lo que él había creído. Él estaba entregando el almuerzo, estaba entregando lo único que él tenía de comer y lo estaba poniendo en las manos de Jesús. Nosotros podemos pensar muchas veces que lo que tenemos no es suficiente. Podemos pensar que lo que nosotros podemos hacer no hace la diferencia. Pero si lo que tenemos nosotros lo ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con lo poco que nosotros tenemos. Él puede hacer grandes cosas. Vemos el caso de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, su respuesta es que él no está equipado para hacer el trabajo. Él no reúne las condiciones para hacer el trabajo. Él no está preparado para cumplir la misión, la encomienda, el ministerio que Dios le ha dado. Y Moisés tenía la razón, él no estaba preparado, él no estaba equipado, él no tenía las herramientas, él no tenía el poder para cumplir esta misión tan importante que Dios había puesto en sus manos de libertad, de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero vemos que Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le responde que él tiene una vara. Y con esa vara que Moisés tenía en su mano, que en las manos de Moisés era una vara insignificante, Dios usa esta vara para hacerla convertir en serpiente frente al faraón. Usa esta vara para tocar las aguas del río Nilo y convertirla en sangre. Usa esta vara para señalar las aguas del Mar Rojo y para que éstas sean abiertas y ellos puedan cruzar en seco. Usa esta vara para tocar la roca y darle de tomar a más de 2 millones de personas en medio del desierto. Usó lo que Moisés tenía en la mano. O sea que con Dios no importa cuál sea la imposibilidad que nosotros tenemos en el frente. Si Él está en la ecuación, Él puede hacer las cosas posibles. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que Él le está pidiendo a ellos. Que hagan una imposibilidad, que le den a esta gran multitud de comer. Vemos el versículo 12 y 13, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vemos que todos comieron hasta saciarse. Y Jesús entonces envió a sus discípulos a que recogieran lo que había quedado de lo que Él había hecho, multiplicando los panes y los peces. Y algunas personas podrían tal vez pensar que Él hizo un cálculo equivocado, tal vez Él se equivocó, que haya quedado
12 canastas de comida. Pero él en realidad hizo un cálculo conociendo lo que iban a comer esa gran multitud. Sabía lo que iban a comer 2 veces, lo que iban a comer 3 veces, lo que iban a comer 4 veces. Y él hizo el cálculo para que quedara exactamente lo que él quería que quedaran, que eran 12 canastas. Quedaron 12 canastas y fueron 12 los discípulos que trabajaron en esta encomienda, repartiendo lo que es la comida a la gran multitud que estaba allí. De eso nosotros tenemos una gran enseñanza para nosotros, y es que nuestra preocupación debe ser hacer la voluntad del Señor. Muchas veces a uno le puede tocar ministrar, le puede tocar servirle a una persona que está en necesidad, que está hambrienta, y uno mismo está en una necesidad, uno mismo está en una situación difícil. Pero esto nos deja saber a nosotros que lo que nos corresponde a nosotros es hacer la voluntad del Señor y confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Confiar en el Señor, que Él nos va a suplir a nosotros cada una de nuestras necesidades. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Aquella gente había visto a Jesús sanar los enfermos y por eso entonces seguían a Jesús. Ahora habían visto a Jesús hacer esta señal de multiplicar los panes y los peces, y esto le da a entender a ellos que este era el profeta del cual Moisés había anunciado que vendría después de él. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, en la que dice Dios de parte de Moisés, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Al multiplicar entonces los panes y los peces y hacer los milagros, ellos entienden que Jesús era este profeta que había sido anunciado por Moisés. Entonces ellos pensaban que este profeta vendría con un líder político. Ellos habían visto que Moisés había liberado a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, y ahora ellos se encuentran bajo el yugo romano y esperan que Jesús tal vez sea este que los liberte a ellos del yugo romano. Pero aunque el yugo romano era difícil, ellos tenían un yugo que era más pesado que el yugo romano, que era el yugo de la esclavitud del pecado. Y para remediar, para reparar esta situación de este yugo de pecado que ellos tenían, es que Cristo vino a este mundo. Él vino a dar su vida por nosotros, y los profetas habían anunciado esto. Vemos en Isaías capítulo 53 versículo 5, habla acerca de cuál fue la misión con la que él vino. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ellos no entendieron esto. Ellos esperaban un líder político que los libertara a ellos del yugo que tenían del imperio romano. Jesús, conociendo lo que estaba sucediendo, dice que se alejó de la multitud, se alejó de la gente y se retiró solo a orar. Ellos querían coronarlo como rey, pero ese no era el tiempo. Esto tal vez hubiera sido una tentación, pero este no era el tiempo. Entonces Jesús, conociendo lo que estaba sucediendo, conociendo la influencia que eso podía tener en sus discípulos, la palabra dice que Él envió a sus discípulos a que se alejaran de la multitud y que se fueran adelante y tomaran barca hacia Capernaum. Él no quería que ellos pusieran sus esperanzas en posición política, en puesto político. Vemos los versículos 16 en adelante. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis.
Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este incidente de la barca no solamente está en Juan, sino que también lo podríamos ver en Mateo 14 y en Marcos 6. Cuando nosotros recopilamos entonces los eventos que nos describen no solamente Juan en su evangelio, sino también Mateo y Marcos, nosotros tenemos aún más detalles acerca de estos eventos que sucedieron durante aquella noche en aquella barca. Jesús, como dijimos, se había apartado para alejarse de esta gran multitud que los seguía, que habían visto las sanidades, porque Él les había dado de comer. Pero nosotros vemos en los demás evangelios, como dijimos, que se nos da más detalle acerca de esto. En el evangelio de Mateo, por ejemplo, describiendo este evento, vemos Mateo capítulo 14, versículo 24 al 27. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos, siguiendo la orden de Jesús, la instrucción de Jesús, se fueron a la barca y allá se encontraron con una tormenta en la cual iba en contra de donde ellos iban remando. Y esto es algo muy difícil de hacer, de ir remando en contra de lo que es una tormenta. Y es más difícil hacer esto durante toda la noche. Ellos lo hicieron por la primera vigilia, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a medianoche. La tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 a 6. En la cuarta vigilia Jesús viene caminando en el agua y ellos se asustaron. Se asustaron gritando, pensando que era un fantasma. Pero esto no quiere decir que los fantasmas existan o algo así por el estilo. Los fantasmas no existen. Jesús les responde: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús se está identificando como el yo soy, con el mismo nombre que se identificó él a Moisés. Pero de esta experiencia que nosotros vemos aquí de los discípulos en la barca enfrentando esta tormenta, hay muchas enseñanzas, muchas lecciones que son útiles para nosotros. Primeramente, nosotros vemos que Jesús fue quien les ordenó a ellos que fueran a la barca, sabiendo que ellos iban a enfrentar una tormenta. Esto es contrario completamente a la enseñanza de muchas personas en el día de hoy. Muchas personas que dicen que cuando una persona viene a Cristo no va a pasar por adversidades, por dificultades, por enfermedades, por pruebas, por angustias, ni nada así por el estilo. Pero vemos que eso es falso. Muchas veces, para cumplir el propósito de Dios, para seguir las órdenes, los mandatos de Dios, nosotros tenemos que entrar en adversidad, tenemos que entrar en tormenta, como hicieron los discípulos en el día de hoy, lo que estamos mirando en el día de hoy. Jesús no prometió que no íbamos a tener adversidad, que no íbamos a tener problemas, sino que vemos su enseñanza en Juan 16, capítulo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aguas del mar, esta tormenta, las aguas están en contra de ellos, pero vemos a Jesús vencer sobre la tormenta. Vemos a Jesús caminando sobre las aguas turbulentas que ellos estaban pasando. Las aguas turbulentas son el equivalente a los problemas, a las adversidades que nosotros tenemos que enfrentarnos, pero vemos aquí a Jesús que está caminando sobre las adversidades, caminando sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las pruebas. O sea que Él está enseñando que Él venció sobre todas estas cosas. Vemos en Mateo también que nos habla acerca de un incidente que Juan no nos habla en el capítulo 14, versículo 28 al 30. Vemos: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Muchas veces la gente critica a Pedro por este evento, por este lapso de fe que tuvo Pedro, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por el mismo tipo de circunstancia, el mismo tipo de problema. Pedro inicialmente puso su mirada en Jesús, y mientras él tenía su mirada en Jesús, él iba en medio de la adversidad, pero iba triunfando, iba caminando sobre los problemas, sobre la adversidad. Pero vemos que cuando Pedro quita su mirada de Jesús y pone su mirada en el problema, pone su mirada en la tormenta, vemos entonces que Pedro se hunde. Esto es una lección para nosotros. En este mundo nosotros vamos a tener aflicción, pero nosotros debemos permanecer con nuestra mirada, con nuestro enfoque en Cristo. Y teniendo nuestro enfoque en Cristo, aunque tengamos problemas, adversidad, tribulaciones, vamos a estar caminando sobre el agua. Gloria sea el nombre del Señor. Los discípulos habían sido testigos de las obras de Jesús, habían visto a Jesús sanando enfermos, dando de comer a la multitud. Incluso en esa barca que ellos están en ese momento navegando, puede ser que ellos hayan tenido las 12 cestas que ellos se habían llevado con ellos. O sea que tenían el testimonio de lo que había sucedido, tenían pruebas de los milagros de Jesús. Sin embargo, cuando viene el problema, vemos que ellos tienen temor. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido rescatados, hemos tenido diferentes experiencias de las cuales nosotros podemos testificar que el Señor nos ha ayudado. Pero así como los discípulos, teniendo la evidencia de lo que el Señor había hecho por ellos, muchas veces nos llegan los problemas y nos atribulamos, nos atemorizamos. Pero no debe ser así, porque si el Señor dijo que vamos a cruzar del otro lado, como dijo a los discípulos, vamos a cruzar del otro lado, independientemente cuáles sean la adversidad, los problemas, las tormentas que nosotros tengamos que enfrentarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Las promesas del Señor se van a cumplir, porque si Él lo dijo, va a suceder. Amén. Gloria a Dios. En los momentos difíciles, tal vez nosotros pensamos que Dios no está presente. A veces pensamos que Él no nos está mirando en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro problema, en medio de lo que estamos pasando. Pero Marcos nos da una ilustración interesante de estos eventos acerca de Jesús y sus discípulos. Vemos en Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos dice: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, que Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía, Él los miraba remar en contra de lo que era la tormenta, en contra del viento. Y Él no fue en la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. Y muchas veces nosotros estamos pasando por esa circunstancia y queremos que nuestros problemas sean resueltos inmediatamente, en este momento, ahora. Pero vemos que aunque para nosotros tal vez pensamos que Él tarda, Jesús siempre llega a tiempo. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por eso, ese tiempo que nosotros tenemos que esperar la respuesta del Señor, porque nuestra fe debe de ser probada para que nosotros confiemos en el Señor, en la palabra del Señor, para que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, aun en medio de las circunstancias. Nuestra fe debe de ser probada. Vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque nosotros tengamos que esperar, Jesús siempre llega a tiempo. Como dijimos, Dios no nos promete que vamos a tener una vida sin problemas. Él no nos promete que vamos a tener una vida sin dificultad, sin pruebas. Los discípulos incluso dijimos que habían entrado en esta barca siguiendo las instrucciones de Jesús. Jesús sabía la tormenta que iba a venir en el medio de la mar cuando los discípulos fueran a la tormenta, pero Él permitió que todo eso sucediera. Esta tormenta fue una tormenta que fue aprobada por el Señor. Nosotros tenemos que pasar por esas dificultades, pero nosotros tenemos que entender que aunque pasemos por dificultades, todos esos problemas, dificultades,
al final Dios se va a glorificar y lo usa para nuestro beneficio, para nuestro bien. Vemos Romanos 8:28, dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos, por ejemplo, el caso de José. José, sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Él terminó siendo acusado falsamente en Egipto y siendo puesto en la cárcel injustamente. Pero Dios usó esa circunstancia para que él terminara siendo el segundo hombre más poderoso en la nación más poderosa del mundo, en Egipto. Y al final de todo lo que sucedió, José y sus hermanos pudieron entender la razón por la que Dios había permitido que sucedieran todas esas cosas. Habían entendido que era la voluntad de Dios que sucedieran todas esas cosas. Vemos que cuando los hermanos de José vieron a José al final, que después que Jacob había muerto, pensaron que José se iba a vengar por la maldad que ellos habían hecho en contra de José. Pero vemos la respuesta de José. Él entendía cuál había sido entonces la voluntad de Dios. Pero durante el problema, uno no entiende cuál es la voluntad de Dios. Uno no entiende por qué uno tiene que pasar por esos problemas. Pero vemos en Génesis 50:20 que José le responde a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En la hora de la prueba, no pienses que Dios está ausente. No pienses que Él no sabe lo que uno está pasando. Él está pendiente a lo que nosotros pasamos. Él está pendiente a lo más mínimo de lo que sus hijos están pasando. Él está trabajando a nuestro favor. Y en el momento indicado, en la hora correcta, vamos a ver al Señor entrar a nuestra barca. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Hay una alabanza que lo explica diciendo: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Amén. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que esta palabra haya llegado, Dios mío, que tu Espíritu Santo obre en los corazones, que lleve salvación, que lleve vida eterna, que lleve confianza y fe en tu palabra, Padre Santo, que en medio de la dificultad tú no te has olvidado de nosotros. Tú estás allí, Señor. Tú tienes cuidado, Padre Santo, y que fortalezca nuestra fe, que en el momento indicado, en el momento correcto, tú vendrás y te introducirás en nuestro problema y nos ayudarás, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le damos gracias a todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana por medio de estos medios, que vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Juan, y que de antemano les exhortamos que terminen el resto del capítulo, que lean del versículo 22 en adelante, en anticipación a la próxima semana. Yo sé que les será de bendición. Dios les continúe bendiciendo. Amén.